Hola, corriente eléctrica, voltaje y resistencia. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres fenómenos de la electricidad? Si desea conocer la respuesta, acompáñanos a ver este video. Somos Luis Gerardo y Estefanía, profesores del programa de Eficiencia Energética. Este episodio número 3 de la serie Aprendamos sobre electricidad lo dedicaremos a explicar tres conceptos básicos y fundamentales de la electricidad, como lo son la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia eléctrica. Además, entenderemos la relación entre estos fenómenos eléctricos a través de la conocida ley de Ohm. Al inicio, todo esto puede sonar un poco complicado, pero no lo es. Cuando la temática se explica con ejemplos sencillos que todos y todas podamos entender. Iniciemos. En el episodio anterior aprendimos que la electricidad es una forma de energía y que el origen de esta se encuentra en los átomos, específicamente en las partículas conocidas como los electrones. Utilicemos un ejemplo para recordar lo que aprendimos hasta el momento. Si entro a mi dormitorio en horas de la noche, normalmente la lámpara va a estar apagada. Lo que ocurre en ese momento es que, a pesar de que los cables de la lámpara están en buen estado, no se produce luz debido a que todos los electrones que están en la estructura del cable de la lámpara no se están moviendo. En el momento en que se presiona el interruptor de luz, inicia el movimiento de electrones a través de los cables de cobre, lo cual hace que se encienda la lámpara. Este movimiento o flujo de electrones es lo que se conoce como corriente eléctrica y su unidad de medida es el amperio. Ese nombre se otorgó en honor al matemático y físico francés André-Marie Ampère. Para representar la corriente eléctrica se utiliza la letra I, ya que a nivel internacional se le conoce con el nombre de intensidad de corriente. Para que usted tenga idea de los valores de corriente eléctrica que se utilizan en una casa, mencionaré algunos ejemplos. En mi casa, por ejemplo, al utilizar la termoducha, se produce una corriente eléctrica de 37 amperios. Y si utilizo la secadora de cabello, se produce una corriente eléctrica de 16 amperios. En los electrodomésticos y sistemas eléctricos en general, la corriente eléctrica es necesaria y 100% aprovechable. Pero es importante recordar que existe un gran riesgo para el ser humano si se llegara a producir una corriente eléctrica en su cuerpo, ya que el flujo mínimo de electrones en el cuerpo, inclusive mucho menor a 1 amperio, podría dañar de manera profunda los tejidos, provocar serias lesiones o inclusive la muerte. Si la trayectoria de los electrones se diera a través de órganos vitales como el corazón o el cerebro. Por eso es importante evitar los contactos directos con la electricidad y buscar el asesoramiento de personas expertas a la hora de realizar algún trabajo eléctrico en el hogar. Ahora hablemos un poco acerca del voltaje. Para generar un movimiento o flujo de electrones en un circuito se necesita una fuerza que lo impulse a moverse. Esa fuerza o fuente de energía que motiva el movimiento es el voltaje o tensión eléctrica. Por cierto, el nombre voltaje se otorgó en honor a Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, químico y físico italiano, famoso por el descubrimiento del metano en 1776 y la invención y desarrollo de la pila eléctrica en 1799. Para representar el voltaje se utiliza la letra V. Las fuentes de voltaje que mejor conocemos son las pilas o baterías que compramos en las pulperías o supermercados. La mayoría de estas pilas tienen forma de cilindro y en uno de sus extremos tiene como un pequeño casco. Este extremo viene marcado con el signo más porque está cargado positivamente, mientras el otro extremo, que es plano, tiene el signo menos porque está cargado negativamente.
La característica de que ambos extremos de la pila tengan distinta carga se logra con un proceso químico, pero realmente es el motor el que empuja el movimiento de los electrones. Para nuestras casas existen principalmente dos tipos de voltaje o sistemas de alimentación. El primero se conoce como voltaje directo o continuo y es aquel que está presente en las pilas y baterías, como lo vimos anteriormente. Este se denomina directo porque los extremos de la pila siempre mantienen la misma polaridad, que es el lado positivo y el lado negativo en su lugar respectivamente. Esto permite que al conectar un cable a esta pila se genere una corriente eléctrica o flujo de electrones en una sola dirección. El otro tipo de voltaje que tenemos en nuestros hogares es el voltaje alterno, y es el que nos brinda directamente la empresa eléctrica a través de los cables que vienen de la calle. Estos cables que ingresan a nuestra casa se conectan a la caja de breakers y se distribuyen por los tomacorrientes del hogar. Por ejemplo, si usted mide el voltaje en un tomacorriente de la sala, notará que el mismo tiene un valor de aproximadamente 120 voltios. Este voltaje recibe el nombre de alterno, ya que al observar su señal eléctrica notará que la misma cambia constantemente como una ola. Esto significa que la polaridad positivo y negativo varía constantemente, produciendo una corriente eléctrica que cambia constantemente de dirección. Con el voltaje alterno es que alimentamos la mayoría de los aparatos eléctricos en nuestras casas, como la termoducha, la cocina, la refrigeradora y el microondas, entre muchos otros. El tercer elemento de este episodio es la resistencia eléctrica, que es la oposición que tienen los cuerpos al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohmio, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Al trabajar con electricidad, notaremos que hay materiales que se caracterizan por ser buenos conductores eléctricos. Entre ellos, los metales como el oro, la plata y el cobre. Estos metales presentan una resistencia eléctrica muy pequeña al paso de la corriente eléctrica. En cambio, existen otros materiales que se oponen o no permiten el paso de la corriente eléctrica, pues tienen una resistencia eléctrica muy alta. Como ejemplos, la madera, el plástico y la cerámica. Normalmente les identificamos como materiales aislantes de la electricidad. Para representar la resistencia eléctrica se utiliza la letra R. Por último, para describir la relación entre la corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica, en un circuito se utiliza una fórmula muy famosa conocida con el nombre de ley de Ohm y que matemáticamente se expresa de esta manera. La letra I representa la intensidad de la corriente eléctrica, la V representa el voltaje y la letra R la resistencia eléctrica del circuito. Esta ley fue postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm y parece un poco complicada en forma matemática, pero vamos a explicarla con ejemplos sencillos. La ley tiene dos partes principales. En la primera se expresa la relación entre el voltaje y la corriente en un circuito y se establece que, en esa relación, la corriente reacciona de manera directa a las situaciones que le ocurren al voltaje. Para ejemplificar, imagine que en un cuarto tenemos encendido un bombillo de 100 watts de potencia. Observe un momento los elementos del diagrama del circuito. El voltaje de alimentación es de 120 voltios, mientras que la corriente eléctrica que fluye hacia el bombillo es de 0,83 amperios. Lo que la ley de Ohm señala es que si por alguna razón, como una sobrecarga eléctrica, el voltaje aumentara de pronto un 10% su valor, la corriente seguiría su mismo comportamiento, aumentando también un 10% su valor, con lo cual se podría provocar la quema o daño del bombillo. Por el contrario, si el valor del voltaje disminuyera 15% por alguna falla eléctrica, entonces el valor de la corriente también disminuiría 15%, notándose una pérdida de brillo en el bombillo y casi apagándose por completo. En resumen, la corriente depende del voltaje. En la segunda parte de la ley de Ohm, se plantea la relación entre la corriente y la resistencia eléctrica en un circuito. Esta relación es inversa,
lo cual significa que si la resistencia aumenta, la corriente disminuye, y si la resistencia disminuye, entonces se provocaría un aumento de la corriente en el circuito. Vamos a plantear otro ejemplo para entender esta relación. Siendo niños, en casa de los abuelos había un radio antiguo de transistores, el cual se utilizaba principalmente para oír noticias y escuchar música. Ese radio tenía dos perillas, una cambiaba las estaciones y la otra controlaba el volumen. La perilla del volumen es un ejemplo de una resistencia que cambia su valor. En cierta posición, la perilla representa su resistencia máxima, con lo cual se limita o elimina el paso de la corriente, y en la otra posición, la resistencia de la perilla es mínima, permitiendo el paso de la corriente. En la siguiente imagen les mostramos un pequeño esquema resumido del circuito de radio. Lo interesante del funcionamiento de esa radio es que la corriente tiene que pasar por el circuito para que el parlante emita sonido. Justo en el momento en que mi abuela estaba a punto de encender el radio, no se emitía ningún sonido, ya que la resistencia del circuito estaba en su máximo valor, bloqueando el paso de la corriente que tenía que alimentar el parlante. Pero luego, cuando ella empezaba a girar la perilla y aumentar el volumen, lo que ocurría realmente era que el valor de resistencia iba disminuyendo. A la vez, la corriente del circuito aumentaba y alimentaba el parlante y por eso escuchábamos más fuerte. El comportamiento del radio de la abuela es finalmente un ejemplo cotidiano de las relaciones entre la resistencia y la corriente eléctrica. Este episodio nos ha servido realmente para entender los tres principales fenómenos de la electricidad. La corriente, el voltaje y la resistencia están ampliamente relacionados. Además, demostramos a través de ejemplos de la vida cotidiana que la ley de Ohm es más que una fórmula matemática, es una herramienta para entender la manera en que funciona la electricidad a nuestro alrededor. Muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia educativa a través de estos pequeños vídeos. Recuerde utilizar la electricidad de la mejor manera. Nos vemos en el siguiente episodio.